¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al comentario jurídico de hoy en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hoy hablaremos de epistemología jurídica. Pero antes de explicar qué puede entenderse por epistemología jurídica, quizás sea conveniente explicar qué significa epistemología, esta palabra que puede parecer extraña. Epistemología se refiere a una rama de la filosofía cuyo objetivo es tratar de explicar las condiciones bajo las cuales una creencia puede considerarse como verdadera y además justificada. Pareciera que el hecho de que una creencia fuera considerada verdadera hace insuficiente hablar de justificación. Sin embargo, no es así. Déjenme darles un ejemplo. Alguna persona podría pensar que las lesiones musculares se pueden curar utilizando un parche poroso que tiene la imagen de un santo. Efectivamente es verdadero que utilizar ese parche cura la lesión muscular. Sin embargo, lo que no está justificado es que se deba a la imagen del santo. Pensemos en un caso en el que sí hay justificación, en el mismo supuesto. Una persona asume que la utilización de uno de estos parches sí cura la lesión muscular, pero por la sustancia química que es la que permite la desinflamación muscular y que se sane esa lesión. En este caso, el enunciado o la creencia, además de ser verdadera, está justificada por toda la investigación biomédica que la soporta. No hay que pensar de todas formas que solamente hay un problema de epistemología que obviamente está vinculado con la ciencia. Hay distintos problemas de epistemología referidos a distintas clases de actividades científicas. Evidentemente no va a ser el mismo problema la determinación de la verdad. En el caso de creencias matemáticas, de proposiciones matemáticas, que no necesitan confrontarse con el mundo, que cuando sucede, por ejemplo, con una persona que investiga astrofísica o con un químico. En el caso del astrofísico, por ejemplo, no procede a hacer experimentación con los planetas, lo que sí procede a hacer con el químico y las distintas sustancias que analiza. Esto nos permite entonces analizar el hecho de que así como hay distintos problemas para la determinación de la verdad justificada en distintas áreas del conocimiento científico, también ocurre esto en el ámbito jurídico. Esto es precisamente lo que da lugar a la epistemología jurídica, que podemos entenderla como una nueva rama de la filosofía del derecho, cuyo objetivo es determinar bajo qué condiciones una creencia o una proposición que afirma que un hecho jurídicamente relevante ocurrió en el mundo puede ser considerado verdadero y además estar justificado. Podrían pensar, y es adecuado hacerlo, que la epistemología jurídica está ligada a los juicios y que necesariamente los juicios han estado y están orientados a la determinación de la verdad. Déjenme decirles que no es el caso. Históricamente encontramos algunos antecedentes sumamente interesantes sobre la forma en la que se resolvían los juicios. Si pensamos en la Edad Media, existían ciertos procedimientos o rituales que se conocían como ordalías. Considerábase en aquel entonces que Dios no iba a permitir que a alguien que era inocente se le impusiera un castigo, y por lo tanto la intervención divina iba a permitir determinar si una persona era inocente o culpable. Un ejemplo de ordalía consistía en meter a una persona en una jaula, sumergirla en aceite o en agua hirviendo, y si la persona subsistía sin lesiones, significaba que Dios había intervenido para demostrar su inocencia. Desde luego esto, hace muchísimo tiempo que ocurrió y podríamos asumir que necesariamente las cosas son distintas. Déjenme decirles que no necesariamente es el caso. Vamos a analizar dos tipos de sistemas jurídicos fundamentales que existen en el mundo. Uno de ellos se conoce como Common Law, es el que tiene lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, y otros que provienen de Roma, como es el caso de nuestro país, y otros sistemas jurídicos de la familia romano-germánica, representadas básicamente en los países latinos. En el caso del Common Law, como podemos ver a través de las películas, a través
de las series norteamericanas, las decisiones son tomadas básicamente por jurados, particularmente en materia penal. El árbitro en ese sistema es simplemente una especie de árbitro procesal que está viendo que se respeten ciertas reglas del proceso, qué pruebas se pueden admitir, qué pruebas no se deben admitir, etc. Pero la decisión final es tomada por un jurado que está representando a la sociedad, es decir, gente común, con razonamiento común, que no posee ningún tipo de reglas de razonamiento que permitan determinar la verdad de las proposiciones. En este sistema, básicamente vence quien derrota a su contraparte. Y como podrán haber ustedes observado a través de estas series televisivas y películas, básicamente lo que hacen es retórica, es decir, tratar de persuadir o de convencer, para lo cual utilizan manipulación de emociones, manipulación de creencias colectivas o generales, etc. Y la búsqueda de la verdad aparece entonces en un punto realmente muy escondido, muy limitado. En el otro sistema, en nuestro sistema, la tradición romano-germánica, tenemos jueces profesionales. Desde luego a ellos se les puede exigir que hagan cosas que no se pueden exigir a un jurado por su formación técnica. Por ejemplo, cómo valorar una prueba pericial. Sin embargo, actualmente tampoco contamos con una actitud deliberadamente dirigida de forma racional a la determinación de la verdad. Déjenme explicarles por qué. Frecuentemente en los sistemas jurídicos, en las normas de derecho positivo, se les determina a los jueces bajo qué condiciones pueden declarar que una persona es culpable. Y las expresiones que se utilizan son del tipo, cuando él se encuentre más allá de toda duda razonable, o decidirá conforme a su convicción íntima. ¿Qué es lo que significa esto? Que estamos dejando la decisión del juez en términos de procesos subjetivos. La convicción íntima es un estado subjetivo, el considerar que se va más allá de toda duda razonable es un estado subjetivo. Imaginen algo así como si dijéramos que un físico va a determinar que es verdad una proposición que afirma algo acerca de la estructura del mundo, cuando en su convicción íntima él sienta que es verdadero. Necesitamos entonces mecanismos o procesos racionales, intersubjetivos, objetivos, para la determinación de la verdad en el derecho. Y este es precisamente el centro de los problemas de la epistemología jurídica. Y déjenme decirles que no es del todo sencillo. En otras disciplinas, la determinación de la verdad de una creencia es relativamente fácil. Por ejemplo, pensemos en una afirmación, la nieve es blanca. Determino si es verdadera o falsa contemplando la nieve. Si la nieve es blanca, la afirmación es verdadera. Pero ¿qué pasa en el derecho cuando regularmente el tipo de afirmaciones que se hacen acerca de hechos jurídicamente relevantes, por ejemplo, que alguien cometió homicidio, que alguien cometió fraude, que alguien cometió robo, son emitidos después de que ocurrieron los hechos? Estas afirmaciones se les llaman ex post fácticas, que se emiten después de que los hechos ocurrieron. ¿Contra qué mapeo la proposición si ya no existe ese estado en el mundo? Es como si me hubieran quitado la nieve, ya no tuviera yo oportunidad de verla. Y hay casos todavía más complejos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando alguna de estas proposiciones no solamente es ex post fáctica, afirma algo que ya pasó y que ya no puedo encontrar en el mundo, sino que se refiere, por ejemplo, a estados mentales? Por ejemplo, cuando alguien afirma, el sujeto X, con la intención de provocar daño a Y, realizó la conducta C. ¿Contra qué podemos mapear una afirmación acerca de estados mentales? Si le abriera la cabeza a una persona, incluso ahorita mismo, y asumo que tiene intencionalidad de algo, no podría haber ningún referente que me permitiera determinar la verdad de esa proposición. Si además es ex post fáctico, podemos darnos cuenta de que los problemas epistémicos en derecho pueden ser sumamente complejos y sofisticados. Y no hay que pensar que esto es ajeno a consecuencias importantes. Este ejemplo que hemos dado podría estar marcando la diferencia entre
si el delito fue doloso, si el delito fue culposo. Y esto marca también diferencias importantes en términos de consecuencias normativas, tiempo de prisión o posible absolución. Como podemos ver entonces, hay todo un área sumamente importante en esta nueva rama de la filosofía del derecho, que particularmente en México debe ser atendida de forma muy importante, muy puntual. Desafortunadamente en materia penal tenemos datos y tenemos algunas investigaciones empíricas que nos muestran que es urgente prestar atención a lo que sucede con la racionalidad detrás de la determinación de la verdad. Luis Pázara, en una investigación que realiza publicada aquí en nuestro instituto, muestra cómo en algunos tribunales penales del Distrito Federal, por ejemplo, de la misma manera que entra el pliego de consignación por parte del Ministerio Público, sale la sentencia. Es frecuente encontrar, por ejemplo, en las resoluciones penales al final, conforme se desprende del expediente, 2 puntos, declaración de inocencia o culpabilidad. ¿Y dónde quedó todo el aparataje argumentativo? ¿Y dónde queda la explicación de cuáles fueron las pruebas que se ponderaron? ¿Cuándo tuvimos acceso, por ejemplo, a todo el material probatorio vinculado con el caso de Florence Cassé? Por citar un ejemplo llamativo. Otro dato que ha tenido una gran repercusión, el documental Presunto culpable, que muestra lo que ocurre cotidianamente en muchos de nuestros juzgados penales. Sabemos que hay un intento importante, muy importante, de contender con esta situación a través de la introducción de los juicios orales. Sin embargo, a pesar de las muchas ventajas que esto tiene, es necesario también reflexionar críticamente sobre ello, porque estamos haciendo una integración entre el sistema de common law, en el que el juzgador debe respetar lo que presenten las partes en su contienda y consecuentemente no es ya un persecutor de la verdad, y la figura de un juez profesional, como en nuestro caso. Habría que preguntarse si estamos cambiando la epistemología por la retórica, el trabajo argumentativo por el convencimiento, o en última instancia, estamos ritualizando los procesos con una muy buena carga de teatralidad y de manipulación emocional. Un último aspecto sumamente importante. No hay que pensar que la epistemología jurídica es simplemente una disciplina fría y racional. Podemos decir que sin duda alguna, la determinación de la verdad es una condición necesaria para la impartición de justicia. Si no conozco cuál fue la verdad de los hechos, no puedo impartir justicia ni aplicar el derecho como debería. Muchas gracias por su atención.